Ganar dinero ni siquiera se compara con la fortuna de quienes, en los últimos 30 días o 30 semanas, surfearon una ola de oportunidades salvajes, casi una borrachera desenfrenada. Y lo más curioso es que, generalmente, las mayores ganancias aparecen precisamente al final, cuando todo parece más caótico. Pero me hace pensar en esa vieja historia sobre el baile de Cenicienta. Ya sabes cómo es, la fiesta es increíble, el tiempo vuela, las parejas se vuelven cada vez más interesantes y todo parece mágico. Hasta que, de repente, llega la medianoche y, ¡puf!, el hechizo desaparece. Te encuentras solo, con la sensación de que bastaba un sorbo más de champán, un baile más, un minuto más para ganarle al reloj. Pero todos allí piensan lo mismo. Y, al final, lo que era oro se convierte en calabaza. Hace años, un tipo llamado Jerry Goodman, que escribía bajo el seudónimo de Adam Smith, ya advertía sobre un detalle crucial en este juego: el problema de Cenicienta es que, en la fiesta, no hay relojes a la vista. Ya sea el frenesí bursátil de Internet de los años 90, la burbuja de 1929 o el auge de las aerolíneas de los años 50, nadie sabe exactamente cuándo parará la música. La fiesta se vuelve cada vez más animada, minuto a minuto, hora tras hora, hasta que, ¡boom!, todo se desmorona. Y esto es precisamente lo que hace de Rusia un caso tan intrigante hoy en día. Con los altísimos precios de la energía y otros factores favorables, el país se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos del momento. La economía se ha estabilizado, la clase media está creciendo y los ingresos personales han aumentado. Por supuesto, existen riesgos políticos, legales y, principalmente, para los inversores minoritarios. Pero también hay enormes oportunidades en las medianas empresas, aquellas que todavía no están en el radar de todos. La pregunta candente es, ¿qué debe suceder en Rusia para que usted, ya sea como inversor institucional o personal, se sienta seguro al invertir su dinero allí? ¿Qué empresas te llamarían la atención? Es cierto que algunos fondos ya poseen acciones rusas, pero el recuerdo de 1998 aún persiste. En aquel momento, la crisis fue tan brutal que incluso aquellos que pensaban que estaban en el lado correcto de la historia acabaron resultando perjudicados. Recuerdo un caso concreto: estábamos involucrados en un negocio petrolero en Siberia, invertimos mucho en perforación y cuando finalmente pensamos que había llegado el momento de recoger los frutos, descubrimos que los pozos no eran tan prometedores como imaginábamos. Fue una ducha fría. Y no fue solo eso. Hace unos años, durante un desayuno en San Francisco, hablé con un empresario ruso que parecía optimista. Mencionó que estaba atento a la bolsa de valores local, pero confesó que el proceso para registrar una empresa allí era tan burocrático e incierto que ni siquiera sabía si valía la pena. No quedó de otra manera, poco después fue detenido y la empresa que representaba acabó quebrando bajo una montaña de deudas fiscales. Coincidencia o no, la historia refuerza una vieja sospecha: ¿realmente ha cambiado el juego allí? ¿Trata el país hoy al capital, especialmente al capital extranjero, con la seriedad que debería? Esto me recuerda a un caso clásico, el de Petrobras, que durante años se negoció en Los Ángeles. Siempre estuvo ese rumor: si un día descubrían petróleo, alguien acabaría robándolo. Lamentablemente, esta no es una preocupación exclusiva de Rusia. En muchos países donde buscamos oportunidades la sensación es la misma. Recuerdo una situación en la que enviamos un equipo a recuperar equipo de un lugar inestable. La respuesta fue clara: si enviábamos gente a buscar las máquinas, ni el equipo ni la gente regresarían. Fue una señal clara de que a veces el riesgo simplemente no vale la pena. Ahora bien, hablando de mercados emergentes, Vietnam e Indonesia han llamado la atención en los últimos años. Con economías en rápido crecimiento, surgen dudas: ¿vale la pena invertir en estos países, considerando la inestabilidad política y los riesgos ocultos? La verdad es que, para un inversor de nuestro tamaño, las opciones son limitadas. Con una cartera que se acerca a los $135.000 millones, necesitamos oportunidades que absorban al menos unos cientos de millones. Esto elimina automáticamente muchos acuerdos más pequeños. Hace 3 años, por ejemplo, invertimos en PetroChina, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. Aún así,
logramos invertir solo $400 millones, una cantidad que hoy vale unos pocos miles de millones. En China, incluso la empresa más grande del país, del tamaño de un gigante, nos limitó a una inversión modesta. Queríamos más, pero los chinos prefirieron no hacerlo público. Aún así valió la pena porque conocíamos bien el negocio y confiábamos en la dirección. El mismo razonamiento se aplica a Brasil. Es un país enorme, con empresas sólidas, pero, en la práctica, terminamos invirtiendo poco porque no podemos invertir suficiente dinero para marcar la diferencia. Necesitamos negocios que entendamos, a precios atractivos y con mayores márgenes de seguridad que los que encontraríamos en Estados Unidos. No dominamos los matices fiscales o regulatorios como conocemos los nuestros, pero si la oportunidad es lo suficientemente buena, el riesgo vale la pena. En cuanto al etanol, confieso que todavía no estoy convencido. No soy experto en química ni en agronomía, pero algo me dice que, si el presidente de una empresa de etanol empieza a enriquecerse de repente, lo mejor es investigar con lupa. Hasta ahora no he visto nada que me haga creer que este mercado se mantendrá en el largo plazo. La industria de procesamiento de alimentos y productos agrícolas siempre ha sido rentable para quienes saben lo que están haciendo, mire a Cargill o ADM. ¿Pero el etanol? Todavía no veo cómo construir una ventaja competitiva duradera. Si todo el mundo empieza a abrir plantas, la oferta se disparará, los precios caerán y el negocio dejará de ser interesante. Además, mi memoria de la termodinámica, por vaga que sea, me dice que producir etanol no es exactamente un proceso eficiente. Charlie, de hecho, es incluso más escéptico que yo. Y los cálculos no cuadran. Para producir 1 litro de etanol se necesita más energía fósil de la que el propio combustible es capaz de generar. Si es así, nos enfrentamos a una solución que, además de ser ineficiente, supone un monumental desperdicio de recursos, una especie de alquimia moderna en la que transformamos el petróleo en menos petróleo. Y, seamos realistas, si el objetivo es resolver el problema energético, esta ecuación no tiene ningún sentido. Ahora bien, considerando mi posición personal, y, por supuesto, el hecho de que tengo amigos en ambos lados de este argumento, quiero dejar algo muy claro: respeto profundamente a cualquiera que crea en el potencial del etanol. Pero respeto aún más los números. Y los números, lamentablemente, no mienten. Demuestran que, por mucha pasión o lobby que haya detrás de esta industria, la realidad es implacable, no es un negocio escalable, sostenible ni, mucho menos, inteligente en el largo plazo. Si incluso la termodinámica básica plantea dudas, ¿por qué insistir en algo que, en el mejor de los casos, es un recurso provisional costoso y, en el peor, un callejón sin salida?